¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a hablar de literatura con una escritora de Tlaxcala. Ella es Alba Suyuki Flores Romero. Es comunicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en ciencias de la educación, docente, promotora cultural y escritora. Participó en diversos talleres literarios con Guillermo Samperio, Orlando Ortiz, Genei Beltrán y Eduardo Langagne, destacados escritores de renombre a nivel nacional. En 2010 egresó del Diplomado en Creación Literaria por la SOGEM, con sede en Puebla. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala a través del Programa de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico en 2004 y 2009. Ha publicado 3 libros de cuento: Mientras te perdías en la distancia, El llanto de la mujer sin ojos y Penumbra. Obtuvo el Premio Estatal de Cuento Beatriz Espejo de Tlaxcala en 2011. Escribe artículos de opinión para E-Consulta y El Cuarto de Guerra. Realiza fomento a la lectura en diversas escuelas de educación básica de la entidad e imparte talleres de cuento y para la corrección de textos literarios. En 2020, su libro Retablos resultó ganador en la convocatoria para producción editorial del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Y precisamente porque Retablos es un libro que cayó en mis manos, que leí ávidamente, y por lo cual me interesó buscar a Suyuki. Hola Suyuki, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luis Armando? Pues muy bien, muchas gracias, muy feliz, muy contenta de saludarte y pues saludar a todos tu público que te observa, que te escucha y que está atento de Entre Tejas. Gracias. Qué amable. Sí, precisamente Entre Tejas nació como un proyecto de promoción cultural para Chiapas y para chiapanecos que viven en otros lados, pero creo que tenemos que aprender a trascender las pequeñas fronteras que nos hemos impuesto y dar un salto. En este caso le estamos dando hasta Tlaxcala. Suyuki, háblanos de ese reciente libro tuyo, Retablos. Yo tengo la impresión de que es un gran fresco de la historia de Tlaxcala desde la época prehispánica hasta la actualidad, pero muy bien sintetizado, muy bien trabajado. Y veo que tu oficio de escritora tiene que ver con, pues, con lo que has aprendido, cursado en talleres literarios con escritores de gran renombre. Sí, Luis, pues mira, fíjate que no es porque lo diga yo espero que más personas tengan la oportunidad de leer Retablos, pero siento que es un libro en el que se nota la madurez y, como dices tú, un poco del trabajo que he ido adquiriendo y desarrollando en diversos talleres, en la práctica, tanto tomando esos talleres como ya impartiéndolos aquí en mi natal Tlaxcala, ¿no? Lo considero un libro ya de madurez, un libro que, como tú dices, trato de sintetizar algo que me apasiona mucho, que es Tlaxcala en sí, la historia de Tlaxcala, pero sin irnos, digámoslo así, como por el lado, eh, pues digamos, oficial, si así quieres mencionarlo, por el lado de todos los historiadores que han hablado de Tlaxcala. Claro, me apegué un poco a lo que han dicho ellos, como Diego Muñoz Camargo, etcétera, pero dándole un toque fresco, un toque más personal, un toque humanizado, ¿no? Porque, por ejemplo, tú lo pudiste observar en el caso del cuento que abre el libro, en donde se habla de Xicotenca Datsayacatzin, que es nuestro héroe, digamos, local, o sí, tlaxcalteca por excelencia. Pues sí, me traté de apegar lo más posible a los hechos, pero estoy humanizándolo al suponer qué es lo que pensaba él, qué es lo que se le venía a la mente al estar en esas situaciones en las que se encontró él, sobre todo pues al ser un rebelde, al ser una persona pues, que no estaba de acuerdo con unirse a estos personajes que llegaron de lejos y que ellos desconocían cuáles eran sus verdaderas intenciones, ¿no? Si finalmente los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, no fue precisamente porque
que, como se dice en algunos lugares, fueran traidores, porque recordemos que, pues que eran naciones distintas de por sí, ¿no? Y que los tlaxcaltecas nunca se habían dejado esclavizar o oprimir por los aztecas, que tenían esa costumbre de oprimir a los pueblos circunvecinos. Entonces, bueno, yo me puse a imaginar y a pensar, de acuerdo a la bibliografía, etcétera, cómo se habrá sentido Xicoténcatl al encontrarse ante esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que habrá experimentado en su mente? ¿Qué es lo que habrá supuesto, meditado, creído? Y cómo él mismo quizás se sintió traicionado a sí mismo, ¿no? Como cuando tomas una decisión que tienes que tomar, pero que a lo mejor tu cabeza o tu corazón te está diciendo, no estoy tan seguro, ¿no? No quiero hacerlo tan en lo profundo, ¿no? Entonces eso es lo que me puse a imaginar, por ejemplo, en el caso de ese primer texto que está dividido en tres. Y como tú dices, me gustó esa imagen del fresco o del mural que me recuerda al que está aquí en el Palacio de De Gobierno gobierno en Tlaxcala, en el centro. del maestro Desiderio Hernández Ochitil, que sí, finalmente es una síntesis, es una gran línea del tiempo, si por así se quiere, si así se quiere mencionar, de la historia de Tlaxcala, ¿no? Desde que era un pueblo nómada, desde que se asentaron en estas tierras y cómo fueron pasando por las diferentes etapas, ¿no? Históricas pues hasta conformar lo que sería el actual México, ¿no? Formar parte de la actual República Mexicana, ¿no? Pues desde que empezaron a sembrar el maíz, eh, la fundación de diferentes sitios que ahora son arqueológicos, Cacasla, Xochitecas, etcétera, y así sucesivamente. Y precisamente, pues, igual, ahorita que dices de los frescos, uno de los cuentos sí habla específicamente de uno de los frescos que se encuentra en la zona arqueológica de Cacasla, ¿no? El mural de la batalla, en donde se enfrentan dos grupos diferentes, pero yo lo estoy tratando de ver como con la visión que supongo que tenían ellos, con todo el respeto al enfrentarte a uno que no es menos que tú, sino con el que te estás poniendo a la par, ¿no? Ese respeto de saber contra quién estoy luchando y por qué estoy luchando, cada uno con sus ideas, uno con sus creencias, pero yo lo pienso que es así, como que a la par, ¿no? Entonces sí hay un cuento que también habla de otro mural, que sería ese, el de Cacastla, pero que sí me has recordado ahorita, pues que el libro en sí pareciera tener semejanza con el mural de Desiderio Hernández. Sí, esa sensación me quedó a mí al haber leído la última página y darme cuenta que está planteado de esa manera. Alba, déjame preguntarte algo que me llamó mucho la atención. Bueno, si me permites, voy a hacer una pequeña recapitulación del argumento de los cuentos, ¿no? Que tiene que ver con la historia de Tlaxcala, que es la época prehispánica, Claro que sí. luego la época independentista, a fines de la etapa colonial, la revolución y el momento, pues, actual, ¿no? Pero en el caso de la época prehispánica, te lo voy a tocar el tema con mucho respeto, pero ocurre que a nosotros desde la primaria y la secundaria nos enseñan la historia y lamentablemente nos queda en el imaginario la idea de que los tlaxcaltecas traicionaron a la gran cultura prehispánica y a los aztecas y todo. Ya sabemos que no, por supuesto. Ya nos lo explicaste, pero no resulta demasiado comprometedor iniciar una obra literaria con este tema, porque a final de cuentas lo que uno ve en esta parte de tu obra de retablos es que fue demasiado obediente el personaje a los designios de los hombres sabios y al final se reprochó a sí mismo el haber sido tan obediente y no haber aceptado lo que dictaba su conciencia y su corazón de oponerse a las huestes cortesianas, ¿no? Pero no es demasiada carga histórica como para empezar para un escritor
tratar con sutileza este tema de que nos quede. A mí me quedó la sensación de que era un personaje como pudo haberlo sido Eneas en la epopeya virgiliana, ¿no? Como pudo haber sido un fundador de una gran estirpe. Me quedó esa sensación del personaje, pero en realidad lo que nos manda a través de la historia y de lo que se nos ha enseñado es que es parte también de esa traición. Aunque él como personaje enseña que no era tal la cosa. ¿Es un poco de reivindicación histórica por parte de la autora? Mira, pues sí, sí es complicado, ¿no? De inicio yo creo que sí es un poco complicado tocar este tema como que tan fuerte como lo es esta cuestión de que pues en todos lados o en muchos lados nos queda la idea de que los tlaxcaltecas son traidores, ¿no? Aquí, finalmente, pues debemos recordar que para las culturas prehispánicas la figura del padre era importante, era primordial, y sobre todo cuando el papá, pues es uno de los señores ahora sí que de los señoríos tlaxcaltecas, ¿no? Como lo era Xicotenca del Viejo, de Tizatlán, ¿no? Entonces, por eso precisamente como que lo traté de retomar desde el lado humano, ¿no? Cuando dices, sí, sí, sí voy, ya me diste la indicación, tengo que cumplir con lo que me estás diciendo y también con los designios, porque pues también los tlaxcaltecas se supone que tuvieron esa premonición de que iban a llegar personajes de otros lados, ¿no? Y entonces es este choque entre decir, sí, padre, tengo que aceptar lo que me indicas, y también pues por dentro decir, pues no estoy muy de acuerdo, ¿no? Como ser humano, como segundo en el puesto, digámoslo así, segundo señor en importancia en el señorío de Tizatlán, pues sí tengo que hacerlo, pero tendríamos que estar dando batalla, ¿no? Tendríamos que oponernos, pero ¿por qué así de fácil, no? Entonces, finalmente, pues ayudó, yo creo, la cuestión que te dije al principio, ¿no? Los mexicas o los aztecas, ahorita no recuerdo exactamente cómo debe ser la correcta denominación. Ellos, pues, dominaban a todos los pueblos aledaños a su territorio, ¿no? Y los oprimían. Yo creo que eso apoyó, ¿no? Y ayudó en la decisión tanto de los señores tlaxcaltecas como finalmente de Xicotenca de Tzayacatzi, ¿no? Que tuvo que decir, bueno, sí, porque pues finalmente estos señores quieren dominar o quieren conquistar a los que nos están conquistando o a los que están conquistando a todos alrededor, a los que a los tlaxcaltecas no les permiten el paso de sal, por ejemplo, ¿no? Y que por eso los tlaxcaltecas empezaron a utilizar el tequesquitle, perdón, ¿sí? Y que se sigue ocupando, por ejemplo, en la elaboración, en el cocimiento de los elotes, ¿no? Que son tan emblemáticos y sabrosos aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces sí, creo que muchos factores convergieron para que Xicotenca, pues tomara esa decisión, pero a la vez estuviera como que enfrentándose a las indicaciones de su papá y enfrentándose a sí mismo, ¿no? Y finalmente él dice, no, mejor me doy la vuelta, me regreso y voy por gente de mi pueblo para tratar de darle batalla a estos extranjeros, que no lo logra porque pues alguien se da cuenta de que no está dentro pues, de los hombres que iban ya camino a Tenochtitlán y dicen pues es un traidor a la causa española, vamos a buscarlo y le dan muerte, ¿no? Le dan muerte en un paraje cercano a Texcoco y lo ahorcan. Entonces, esta imagen del ahorcado creo que es como que el detonante y el elemento constante en varios de los cuentos.
creo que esa fue la imagen que en mi cabeza estuvo presente al momento de elaborar varios de los cuentos y al momento de darle una línea argumental al libro, ¿no? Entonces esa imagen yo creo que por eso, dices, es complicada, es fuerte y es con la que abro el libro, ¿no? La imagen de Xicoténcatl en tres momentos diferentes, con una mezcla entre realidad histórica y un poco de realismo mágico, si tú quieres llamarlo así, o un poco de fantasía, porque hay partes que pues obviamente me imaginé, no sabemos si ocurrieron o si así iban a pasar las cosas, ¿no? Entonces, creo que fue eso, como que la imagen del héroe que se traiciona a sí mismo, pero que finalmente trata hasta el último momento como que pues de afianzar esa idea de que no nos vamos a dejar tan fácilmente, porque tenemos que hacerle caso a estos personajes que no conocemos, si finalmente los tlaxcaltecas siempre hemos sido independientes, si hemos tratado de conservar pues, nuestra independencia, ¿sí? Nuestra personalidad como pueblo, ¿no? Entonces, pues esa es yo creo que esa es la historia, parte de la historia de esto, de este cuento con el que abro el libro, ¿no? Retablos, claro, estamos hablando justamente de este libro que se titula Retablos, de nuestra entrevistada, justamente, de nuestra entrevistada Alba Tsuyuki. Otra etapa de las narraciones es la época colonial y el inicio del movimiento insurgente, con un personaje también masculino, conservador, realista, y una mujer como personaje femenino que es progresista de orígenes indígenas. Bueno, ese contrapunto que se da en los personajes con una ideología uno y con otra actitud y posición ideológica el otro, ¿no? Pero bueno, quiero comentar esto porque fíjate que en mis épocas más felices de residente de la Ciudad de México, yo consideraba que Tlaxcala es un lugar maravilloso realmente para ir de paseo los fines de semana, que no se desborda toda la gente de la Ciudad de México y que tiene un trazo de ciudad muy hermoso, con edificios coloniales primordialmente en el centro histórico. Entonces, a mí me daba la sensación de estar caminando por una ciudad colonial, justamente, ¿no? Y mi pregunta es, Alba Suyuki, ¿qué te sientes más cómoda narrando a dos personajes de ese momento histórico y el movimiento insurgente por las condiciones arquitectónicas y de tradición de Tlaxcala? Supongo que sí. Ahorita que me lo haces reflexionar, creo que sí tiene mucho que ver, que a mí me encantan las calles de Tlaxcala, como dices tú, me encanta caminar lo que es el centro, subir la calzada del ex convento de Nuestra Señora de la Asunción, me gusta bajar, ir a la plaza de Xicoténcatl, precisamente a los portales y Y porque observar estos edificios. dejas constancia de ello en tus textos. Es evidente, pues, te da orgullo esa etapa histórica de Tlaxcala. Creo que sí, porque pues a lo mejor son pocos en comparación de otras ciudades estos edificios, pero los que hay considero que sí embellecen el paisaje del centro histórico, valga la redundancia, de nuestra Tlaxcala, ¿no? Entonces sí me gustan mucho, me gusta caminar por ahí, me imagino lo que pudo haber pasado en tal o cual casa, eh, trato de investigar qué función tenía tal o cual edificio, me fijo en los detallitos de los portones, las arcadas, en fin, sí me gusta mucho esta parte de la arquitectura tlaxcalteca. Claro. Oye, y al escribir y al plantear a tus personajes y tu narración, hay ciertos arquetipos que utilizas en el sentido de que el personaje ya viejo, pues es un conservador que tiene que ver con toda esta línea de que no está dispuesto a la transformación, y la mujer indígena que es
es parte de su servidumbre o es su sirvienta o su acompañante. Pues es una mujer joven que está a favor de las transformaciones. ¿Cómo es que uno puede encontrar más personajes masculinos en tu trabajo que femeninos? Es decir, ¿cómo puedes encarnar esta voz masculina en tus personajes? Y lo digo porque al final, en el cuento final, eh, hay un personaje que es ya una mujer, quizá artista visual, que está trabajando como pintora, ¿no? Y lo siento mucho más discursiva en ese sentido. Pero ¿cómo puedes tú manejar a los personajes masculinos? ¿Cómo puedes darles voz? ¿Cómo meterte en tu psique? ¿Qué tipo de reflexión y de trabajo significa para una escritora eso? Híjole, pues creo que primordialmente se trata de un ejercicio. Yo creo que esos cuentos con voces masculinas iniciaron siendo eso, un ejercicio, un ensayo, una forma de poner en práctica esa posibilidad pues de escribir a partir de una voz masculina, ¿no? Porque pues precisamente como escritor tratas como de experimentar otra cosa que no seas tú, ¿no? Pensar como alguien más, hablar como alguien más, y experimentar estas posibilidades, ¿no? Dentro de los cuentos. No me había dado cuenta de lo que mencionas, quizá porque uno se aboca pues a ponerte a escribir y a entregar los cuentos para revisión y toda esta cuestión, porque el libro inició siendo un proyecto de beca de lo que sería el FONCA, pero de Tlaxcala. Proyecto editorial, ¿no? Exacto. De Tlaxcala. Entonces te abocas exactamente pues a ponerte a escribir, ¿no? Y ya cuando lo das a otras personas y lo pueden leer, mencionan esos detalles que a lo mejor a ti se te habían ido o de los que no eras tan consciente, ¿no? Pero sí creo que es esto, ¿no? La posibilidad de tratar de experimentar otras voces que no son precisamente las de uno, ¿no? La posibilidad de ponerte en el punto de vista o en el papel de otra persona o de otro personaje. La intención de suponer, imaginar y escribir cómo estaría pensando un hombre como el que acabas de describir, ¿no? Un hombre ya grande, aferrado a sus ideas, ¿no? Y como la contraposición del otro personaje que es una mujer más joven, como que más, más enfocada a los cambios, a querer ver algo distinto, ¿no? Para ella, para su gente y para Tlaxcala, ¿no? Y fíjate que al final de tu trabajo, de tu libro, me llama mucho la atención que el personaje dice, perdí tu número de su pareja, ¿no? El reproche que hay contra su pareja, pero ella sigue actuando y en gran actividad. Pero al final me gusta mucho esta imagen que dejas de, borré tu número telefónico para no buscarte, sin embargo lo tengo en la memoria y puedo recurrir a él en cualquier momento. Digo, es un aspecto como una metáfora de la memoria, del uso de la memoria, que termina siendo la recapitulación de tu obra, de retablos y de la historia de Tlaxcala, ¿no? Entonces la memoria tiene un valor muy importante en la vida, en la actividad creadora, como es tu caso. ¿Qué nos puedes decir de la memoria con respecto a la labor de una escritora? Híjole, pues creo que aquí está el ejemplo ahorita como más cercano, ¿no? Retablos es precisamente eso, como que como la escritura a partir de la memoria, a partir de lo que como tlaxcalteca, pues como tlaxcaltecas nos identifica y que yo siento que no se debe de borrar ni perder de vista, ¿no? Yo tengo la oportunidad también
bueno, tuve la oportunidad también de dar clases, de ser docente, de trabajar con alumnos de secundaria, y creo que es fundamental que estos muchachos sigan recordando, sigan teniendo en mente parte de la historia, porque muchas veces como que la olvidan o la olvidamos, ¿no? Olvidamos ese pasado, esas grandes hazañas que hicieron nuestros antepasados, que a lo mejor podrían decirse que nos aferramos a ese pasado. No, yo creo que más bien debemos cimentar, ¿sí? Tener una base, tener la idea de dónde provenimos, tener una idea de lo que ocurrió en el pasado para que, como dice esa frase, pues quizá no volvamos a repetir los mismos errores o quizás sepamos de dónde proviene hasta nuestra personalidad histórica, ¿no? Yo sí siento que los pueblos tienen esa como personalidad basada en la memoria o en la historia, ¿no? Lo he notado aquí en Tlaxcala porque, por ejemplo, pues quizá algunos nos pudieran considerar que somos un poco cerrados, y eso si tú lo fundamentas en la historia, dices, bueno, puede ser la desconfianza, ¿no? Esto de, híjole, de repente pues viene alguien extraño y tenemos que seguirles, ¿no? Tenemos que seguir la indicación de nuestros gobernantes porque pues dicen que así debe de ser, ¿no? Entonces, como que esa desconfianza, esa cuestión de la memoria, ¿no? De que recordamos a lo mejor estaremos haciendo bien, será conveniente para nosotros, etcétera, ¿no? La memoria, pues creo que debe de estar en todos, no solo en la escritora, el escritor, ¿no? Creo que todos debemos de conservar ese pasado, esos fundamentos que nos conforman, ¿no? Finalmente uno recuerda quiénes son nuestros padres, finalmente nuestra vida haya sido como haya sido, hayamos tenido una infancia feliz o una infancia complicada, creo que debemos recordar precisamente de dónde venimos. Muchos dicen, bueno, yo ya no quiero recordar a mi padre porque mi padre fue malo, fue agresivo, no daba para el gasto, por ejemplo, pero quizá debo de tenerlo en mente para no repetir ese esquema. O al contrario, yo admiro mucho a mi padre, yo estoy muy orgullosa de mi padre o de mi madre porque me formaron, me dieron lo poco, mucho que tenían a su alcance y me conformaron como la persona que ahora soy. Ahora quiero tener eso como ejemplo, ¿no? La memoria pues nos debe de perseguir y debe de estar con nosotros en siempre, ¿no? Siempre. Y entonces pues creo que la memoria histórica de Tlaxcala pues debe de conservarse. Por eso he tratado como de hacer estos cuentos accesibles. Digo, yo creo que pensando en la gente joven principalmente, en los alumnos que llegué a tener y que todavía veo porque pues ya no doy clases directamente, pero cuando llego a visitar escuelas, pues trabajo o estoy en contacto con los muchachos, ¿no? Y al oírlos hablar, al ver que no tienen esas bases de, pues, de dónde provenimos y quién es un personaje famoso, histórico, tlaxcalteca, pues te van a recordar a un personaje famoso a lo mejor que canta y que es de Huamantla, pero que es actual, ¿no? Pero ¿dónde está el pasado, no? Y de dónde provenimos. Y a veces al preguntarles, oigan, ¿conocen la zona arqueológica de Xochiteca, de Cacasla? Solo se quedaban viendo entre ellos, siendo que estaban cercanos a dichas zonas, ¿no? Sus comunidades son aledañas a esas zonas arqueológicas y muchas veces, pues, no sé si no son valoradas o se le da prioridad a otras cuestiones como irse a trabajar al campo, ayudar a sus papás en la venta de pan, etcétera, que visitar esos sitios que nos recuerdan a nuestro pasado, ¿no? Entonces sí creo que es fundamental y creo que pues el mayor ejemplo está en retablos, ¿no? Creo que tu micro está cerrado, Luis. Sí, estaba cerrado, perdón. Sí, efectivamente, Alba, y yo invito a quienes están acompañándonos en esta transmisión a que recorran las líneas y las ideas que hay en retablos,
y se van a encontrar también a muchos personajes, situaciones, condiciones de la Tlaxcala actual, pero que tienen un antecedente histórico enorme. Lo del pan, por ejemplo, un personaje que tiene que ver con el pan y que el pan sigue vigente y que es una gran tradición en Tlaxcala, como muchas otras, ¿no? Mencionas también, bueno, otros asuntos. Pero yo no quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad que me das de conversar contigo para que hablemos un poco de, saliendo de tu trabajo creativo con retablos y tus demás libros, de tu actividad como escritora, como intelectual. ¿Cuáles son las condiciones que se dan en Tlaxcala que podrían ser un buen ejemplo para valorar qué tenemos en Chiapas para una escritora, para una creadora, para una promotora cultural? Eh, Realmente hay avidez por la lectura, por la publicación de su obra, se promociona, difunde suficientemente, está en las librerías, cuántas librerías hay. O sea, todo este trabajo editorial que es fundamental para el quehacer de una escritora. Bueno, pues sí, podría decirte que a lo largo de mi vida sí he notado cambios, ¿no? Yo desde muy pequeña, pues estoy como que cercana a la cultura. Eh, Uno de los tíos con los que convivimos en la infancia, mi hermano y yo, es instructor de arte, entonces desde pequeñas toda la cuestión eh, de pintura, de danza, la música, etcétera, ha estado cerca de nosotros y hemos podido ser testigos de cómo han ido cambiando o variando las situaciones en cuestión de la cultura en Tlaxcala, ¿no? Yo llegué a ir a talleres aquí en la Casa de Piedra, no sé si recuerdes, es un edificio muy hermoso que está ahí enfrente del parque, o como le dicen algunas personas, del Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. Ahí había talleres culturales, talleres de iniciación artística, pintura, etcétera, ¿no? Llegamos a estar ahí, mi hermana y yo. A mí siempre pues, me llamó la atención esta cuestión. También fui a talleres que se impartían en el Portal Grande, en donde era, creo que la delegación del ISSSTE, cuestiones así. Creo que a quien le gusta y le llama la atención busca las opciones y las alternativas. En cuanto a la cuestión de la escritura, yo me acuerdo que ahora sí que lo que la detonó ya en forma pues más profesional, si quieres decirlo así, de forma más estructurada y formal, pues fue un taller precisamente que se impartió ahí en la Casa de la Cultura, en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que te digo, siempre ha sido un lugar al que he ido o con el que he estado en contacto, ¿no? El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura está ubicado donde fue muchos años el IES, el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala, y posteriormente pues ya fue el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, los talleres, ver cómo la orquesta estaba ensayando toda esta cuestión. Lo que sí notaba en esa etapa, que pues yo ya tenía casi 20 años, a lo mejor un poquito menos, es los grupos diferentes, ¿no? Ah, es músico, y como que los músicos iban por su lado, escriben como que por su lado, los pintores, etcétera. Eso se notaba en aquella época, ¿no? Yo creo porque no contábamos a lo mejor con los medios que actualmente contamos, que ya podemos compartir nuestros eventos y invitar a nuestros cuates que a lo mejor no se dedican a lo mismo que nosotros, pero pues por el simple hecho de tener una amistad, pues ya te acompañan, etcétera, ¿no? Creo que en ese entonces era más notorio como que esta diversificación y este aislamiento, ¿no? Entre los diferentes grupos culturales y artísticos de Tlaxcala. Siempre ha habido actividad, a pesar de que el estado es muy pequeño, pero siempre ha habido actividad. Recuerdo que han venido de otros lados personajes importantes que le han dado impulso también a la cultura y al arte en Tlaxcala. Recuerdo Pérez Kid, que es dramaturgo y que precisamente en algún momento tuvo un cargo, fue director de algún área de cultura de Tlaxcala, que también
trajo sus ideas y le dio vida, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces al culminar estos periodos de ciertos personajes que están en tal o cual cargo, también se acaba, ¿no? Como que la continuidad. Y tiene que llegar otro, ya sea local o ya sea externo, para volver a hacer algo, ¿no? También recuerdo que, por ejemplo, en cuestión literaria, al menos en mi infancia, pues yo no notaba si había una producción editorial. Conforme fui creciendo y me fui dedicando a escribir, recuerdo que de las primeras etapas se conformaban comités consultivos de literatura, comité consultivo de música, comité consultivo de danza, etcétera, ¿no? Y estos comités le proponían a las autoridades culturales pues algunas actividades, ¿no? Esa fue como que la forma en que pude publicar mi primer libro. Recuerdo que fue iniciativa del Comité Consultivo de Literatura abrir una convocatoria parecida a la que ahora favoreció a Retablos, en donde pues quien tuviera obra debía enviarla, si quería hacerlo, para ser considerada, para ser publicada. Entonces, bueno, en aquel entonces, que salió mi primer libro, pues fue así, ¿no? Recuerdo que fue una iniciativa del Comité Consultivo Literario que era conformado por la gente que escribía en aquel entonces, que ya estaban una generación arriba, pues escritores como Yair Cortés, escritores como Alan Cervantes, Iván Farías, de aquel entonces, que eran ya los jóvenes de aquella época, ¿no? Los jóvenes que empezaban a destacar en la literatura, tanto local como nacional, ¿no? Entonces, era propuesta pues de ellos y de los otros que empezábamos a escribir. Se dio ese caso, se pudo publicar mi primer libro de esa forma, que fue denominado Mientras te perdías en la distancia, que también eran como cuentos, pero muy breves. Y entonces así se dio como que esa primera etapa de lo que a mí me tocó vivir en cuanto a la producción editorial y en cuanto a la cultura en Tlaxcala. Posteriormente, pues algunas autoridades estatales han retomado esas propuestas, ¿no? Que yo creo que está muy bien. Y fue el caso de Retablos. En 2020 abrieron esta convocatoria y le tocó a Retablos ser elegido para ser publicado, ¿no? Y este año también, 2021, se volvió a abrir la convocatoria. Yo creo que no se debería de perder y yo creo que debe haber, bueno, como sugerencia, debe haber una partida especial para seguir publicando a los escritores tlaxcaltecas. Como dices que tú, hay que darles impulso al talento local, ¿no? Así como en Chiapas también debe haber iniciativas, aquí igual. Lo que sí veo a lo largo de los años, pues cuando nosotros escribíamos, pues yo notaba a mis 5 o 10 compañeros del taller, como algunos iban tomando caminos diversos, ¿no? Y yo creo que sucede en todos los ámbitos. Las bailarinas también de ballet, por ejemplo, deciden quedarse, a lo mejor el físico les ayuda, a lo mejor esa es su vocación, y hay otras que no, que deciden irse a estudiar medicina, estudiar otra cosa, y que van abandonando ese camino, ¿no? Es un ejemplo. También en el ámbito literario, así lo noté, yo estaba en primeros talleres literarios o de creación literaria, y pues algunos nos íbamos saliendo, algunos ya no nos dedicábamos a ello, incluso hasta nuestros maestros, pues ya por tener que dedicarse a otra cosa o dar clases ya no producían, por así decirlo, ¿no? Como que todo es cíclico, ¿no? Y van llegando nuevos personajes, van llegando nuevas personas pues a ocupar esos lugares, ¿no? Y lo que sí ahora veo es que han proliferado los jóvenes, sobre todo, que ya se dedican a muchas cosas, ¿no? Que ya hay muchos jóvenes videoastas, literatos, escritores, pintores, escultores, etcétera. O sea, ya hay mucho, aparte de que la población ha ido en aumento, pues creo que también el interés por las artes y los medios de promoción pues se han abierto un poco. Ahora con la pandemia pues no se podían hacer exposiciones, no se podían hacer conciertos, no se podían hacer presentaciones de libro, ahora sí que presencial,
valga la redundancia, porque pues por las condiciones de la pandemia, pero esto nos abrió el margen a poder utilizar otros medios, ¿no? Otras formas de expresión y de visualización, como son pues esto, precisamente las reuniones por diversas plataformas, el uso de las redes sociales, etcétera. Y lo que sí veo, y es a lo que me quiero abocar un poco, porque ya lo intenté en el pasado, es a rescatar a todos estos nuevos talentos e incluirlos en un directorio de artistas tlaxcaltecas. Con orgullo puedo decir, por ejemplo, el maestro Enrique Pérez alguna vez creyó en el pequeño proyecto que teníamos de integrar un directorio de artistas e incluirlos en una página, cuando las páginas de internet empezaban o cuando los blogs empezaban y estaban en auge. Y me dijo, sí, te paso mis datos, te doy ejemplo de mi obra, no sé qué, pues no nos hace daño esa promoción. Y le llamaron, vieron su obra así por internet y le llamaron de Europa y fue así como lo invitaron a ir a presentar su obra allá. Eso me gusta, me agrada porque te digo, desde siempre he estado en contacto con la cultura, con el arte, si bien pues no conozco a todos los grupos que están realizando actividad artística, pero he tratado de unificar. Sabemos que en este medio y en otros medios existe mucho el ego y la competencia, pero sí recuerdo que en alguno de los encuentros literarios de los que he organizado desde el 2011, en el primero, exactamente, traté de unificar a los diferentes grupos que se dedican a la escritura o que se dedicaban a la escritura en ese entonces. Y hubo buenos comentarios de algunos de los invitados que incluso venían de otros estados, como es Puebla, como es la Ciudad de México, que decían, lo hiciste, juntaste a los yacirianos con los yaircianos, ¿no? Porque era Yair y Yacir, por ejemplo, ¿no? Dos personajes que en su época fueron y siguen produciendo, ¿no? Fueron importantes. O juntaste a los tal y tal, ¿no? O sea, entre broma y broma se logró, porque creo que lo que hay que hacer es impulsar y a la vez dar a conocer y pensar no solo en los autores, en este caso, sino también en el público. ¿En qué le vas a dar al público? ¿En qué le vas a mostrar? En que conozcan precisamente lo que se está haciendo en Tlaxcala, porque incluso se ha llegado a saber de comentarios así de cuando la gente le preguntan, oye, ¿y a qué escritor tlaxcalteca conoces? Hay gente que responde a ninguno, o no sé, ¿no? A pesar de que tenemos históricamente pues la figura de Miguel N. Lira, de Crisanto Cuéllar, etcétera. Ahora a los actuales muchos no los conocen. Entonces parte de lo que yo quiero hacer como una actividad pues de promoción cultural, ¿no? Integrar a lo mejor un directorio, tomarles en cuenta y hacer un poco lo que estás haciendo tú y que se agradece mucho porque pues colocar ese puente entre la sociedad y los artistas es importante, ¿no? Hacer presentaciones, etcétera, generar ese interés, generar ese gusto, porque como dices, hay comunidades que tienen otras prioridades y que yo las entiendo, ¿no? Que es trabajar, que es salir al campo, que es estudiar, que es salir adelante y de repente el arte como que se pierde, como que dicen, ¿qué es esto y para qué sirve? Entonces hay que generar un interés, una expectativa, un gusto, e ir formando y conformando públicos. Y si no hacerlo por ello, también hacerlo por una reintegración o reestructuración del tejido social, ¿no? Hemos visto cómo principalmente en estas épocas que están un poco difíciles en cuestión económica, muchos jóvenes, adultos y etcétera, han decidido buscar el sustento por lados que podrían llamarse fáciles, ¿no? Y fuera de la legalidad. Y entonces, pues lo que se trata también con el arte, sin hacerlo así como muy directo, sino que el arte mismo lo trae dentro de su estructura y de su fin y de su funcionalidad, lo trae intrínseco, es esto, rescatar, es dar otras posibilidades, es reestructurar un tejido social, es mostrar la belleza cuando a lo mejor la realidad pudiera no ser tan bella, es escuchar otras voces, ver otros puntos de vista, ¿no? Y entonces eso es lo que, desde lo
poco, mucho que estoy realizando es lo que trato de hacer, ¿no? Con estos encuentros que he llegado a organizar, con estas lecturas, he llevado a compañeros escritores de aquí, de Tlaxcala y de otros lados, a las escuelas precisamente a leer, a presentar algunos de sus cuentos, fue ir a un albergue de migrantes que se encuentra aquí en Apizaco, nada más por el gusto de irles a hacer más llevadero un momento, ¿no? Dentro de su largo camino y dentro de todas las vicisitudes que tienen que enfrentar, ¿no? Darles un momento como de esparcimiento, un momento para escuchar algo que les gusta, un momento para hacerles saber que incluso la historia de ellos, que a lo mejor se sienten muy importante, ¿no? Y en la última ocasión que fuimos, se animaron a escribir y fue muy bonito, fue muy agradable que después de escucharnos, ellos quisieron compartir por escrito o de forma oral parte de su historia y de lo que les estaba dando miedo en ese momento, ¿no? A mí me da miedo la migra me ha lastimado, me han hecho daño, me han quitado mi dinero, me quitaron mi mochila, iba la poca ropa que llevaba, ¿no? Pero yo quiero seguir adelante, ¿no? Y cada una de sus experiencias, ¿no? Y que ellos se sintieron con las ganas de contarla y narrarla a través de una hoja que llevábamos y que les compartimos y de contarnos que a pesar de todas esas dificultades tenían esa fe o ese objetivo de llegar pues ahora sí que al otro lado, como se dice aquí, ¿no? Entonces, eso es como que lo grato dentro de estas actividades que realizo, el poder, pues eso, reestructurar un tejido que está lastimado, el poder llevar un poco de belleza a otros lados y también el poder promover a mis compañeros artistas, a mis compañeros escritores y mostrar pues lo que está bien hecho, que aquí hay mucha calidad, ¿no? Pero quizás hace falta, pues lo que yo creo que puede faltar aquí y en Chiapas y en otros lados, poner atención en esos talentos nuevos, abrir más foros para esos nuevos talentos, construir esos públicos de los que te estoy hablando, no solo de forma independiente, sino que el Estado pues también se interese y les dé un espacio, les construya ferias de autores con lectores, ferias de libro, que no solo sean vendimias, sino que sean la posibilidad del acercamiento con el público lector y otras cuestiones, ¿no? Siempre quizá nos vamos a quejar, pero también falta decir, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Eso es de mi parte lo que yo estoy haciendo y lo que yo he observado que se ha hecho. Claro, pues has hecho un recuento de lo que se necesita hacer en todo el país, en cada uno de los estados y que está en manos de los promotores culturales. Y por supuesto, si eso se refuerza con el trabajo de un creador, de una escritora como tú, a la inversa, resulta muy favorable. Pues Alba Suyuki, Flores Romero, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de conversar, de vernos como en un espejo en Tlaxcala, de lo que hacemos en Chiapas, de lo que nos falta por hacer, de compartir estas experiencias que vamos a procurar ir ampliando cada vez más con gente que se dedica a la cultura, a la promotoría, a la creación. Y bueno, pues ya establecimos el vínculo de comunicación, a ver qué nuevos proyectos podemos echar adelante. Para quienes quieran leer retablos, tu obra, está bien que pongamos tu correo electrónico, la página de la editorial de Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que puedan acudir allí. ¿Te parece bien? Claro que sí, me parece muy bien. Tú tienes mi correo electrónico, a través del correo electrónico, a través de la página del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Incluso yo pienso que se podría hacer una cuestión de intercambio. Ellos tienen la posibilidad de hacer un intercambio editorial, por así decirlo, enviar títulos de allá para acá y viceversa. Exacto. Y si no conmigo, claro,
para algún Nos volumen, ya sea... nos ayudas a mostrar allá a los escritores chiapanecos que también están ávidos Claro, también, de claro que sí, superar las sí, 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 fronteras te y a digo. la inversa. Muy bien, pues muchísimas gracias, en verdad, Alba Suyuki, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la próxima ocasión que tengamos oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.